El video que verán a continuación ha sido realizado no solo como parte del curso de Derecho Internacional Público, sino además como un material de consulta futura que puedan revisar cada vez que lo crean conveniente. Además, por ser un tema tan delicado y que actualmente continúa en desarrollo, es de agregar que el contenido del video se muestra desde un punto imparcial y con el más absoluto respeto a cada una de las partes involucradas. Dicho esto, y como última recomendación, para un mejor entendimiento del presente material, por favor apaguen sus micrófonos y también sus cámaras, de modo que no hayan interrupciones mientras se reproduce el metraje. Con esto, solo quedaría agregar que el tema del que hablaremos hoy no es únicamente el muro de Cisjordania, sino toda la controversia histórica y geopolítica que hizo que un problema entre dos naciones derive en un muro divisor. Para entender la razón de ser de este conflicto, primero tienen que conocerse parte de la relación entre los países involucrados, una que ya tiene muchos años de desarrollo y que sobre la cual ya muchos tienen una opinión formada. El conflicto entre Palestina e Israel es uno que ya lleva décadas en la escena internacional. En esta ocasión vamos a responder sobre uno de esos conflictos en particular, sobre el cual quizás no se ha hablado mucho específicamente en esta parte del mundo, que es relativamente reciente. Se trata del muro de Cisjordania. La idea de esta barrera física surgió en 1992, cuando el entonces primer ministro Yitzhak Rabin dijo que tenía que extirparse Gaza de Tel Aviv, luego del asesinato de una joven judía en Jerusalén. Esto podría entenderse también como querer separar a Palestina de Israel. Con el pasar de la década, fueron suscitándose varios hechos que fomentaron la propagación de esta idea. También se invocó como argumento el deseo de Israel que Palestina formase una identidad propia, totalmente independiente de del primer país, y así enriquecerse como nación. Es así que a inicios del nuevo milenio, en 2002, finalmente se dio por aprobado el plan de construcción de esta barrera. Sin embargo, antes de entrar de lleno en el muro, es necesario conocer un poco más sobre la historia entre ambos países. Ambos países siempre han tenido conflictos, digamos por motivos religiosos, sociales y culturales. Los judíos, por el exilio que sufrieron, más conocido como diáspora, se vieron esparcidos alrededor del mundo. Los judíos europeos y norteamericanos, en 1897, fundaron lo que sería la Organización Sionista Mundial, la cual buscaba establecer un hogar judío en Palestina, que en ese momento estaba siendo ocupada por el Imperio Otomano. Sin embargo, en 1917, con la Declaración de Balfour, se permitió la creación de este hogar. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de judíos migraron a Palestina, y esto ocasionó que su población incrementase considerablemente. En 1947, cuando Gran Bretaña entregó a Palestina a la Organización de Naciones Unidas, esta se dividió en dos partes casi iguales. Los judíos proclamaron la existencia de Israel en 1948, mientras que lo que actualmente se conoce como Jordania, Egipto, Líbano y Siria rechazaron contundentemente este estado y en ese mismo año atacaron al país recién nacido. Sin embargo, luego de meses de conflicto, Israel logró conquistar casi el 68% de tierras palestinas. Posteriormente, durante la primera intifada, se fundó el movimiento de resistencia islámico, que busca crear un Estado islámico dentro del territorio de Israel y Cisjordania. Empero, este movimiento es considerado como terrorista por la ONU. En 2002, durante la segunda intifada, se ordenó la construcción de un muro de 723 kilómetros para separar Israel de Cisjordania. La intifada culminaría con la muerte de 14 israelíes, 1.300 palestinos y más de 5.000 heridos. Los principales argumentos para soportar esta barrera fue el deseo de disminuir los ataques terroristas, principalmente aquellos que involucraban a un atacante suicida. Esta barrera se extendería un 20% en la línea verde y el 80% en territorio cisjordano. La línea verde fue este instrumento de marcación utilizado durante los acuerdos de armisticio de 1949, que se dieron entre los países de Israel, Egipto, Líbano, Jordania y Siria.
Este acontecimiento tuvo como función principal mitigar la agresión entre estos países. Esta demarcación de facto serviría hasta el final de dicho conflicto en 1967. Sin embargo, se puso énfasis que esta delimitación no debería entenderse bajo ninguna interpretación como algún tipo de demarcación legal y que perduraría durante mucho tiempo. Realmente era algo que no tenía que interpretarse como una frontera, es decir, el pueblo israelí, contrario al palestino, se oponía fuertemente a que esta demarcación fuese revertida. Es decir, al ser algo favorable para ellos, querían que se tomase como una delimitación de fronteras, algo legal y que debía ser respetado por el resto de países involucrados. La denominación de construcción de esta construcción es controvertida. El nombre oficial del gobierno israelí que le puso es de Valla de Seguridad, o también cerca antiterrorista. En los territorios palestinos se le suele denominar en árabe como el muro del apartheid, que se recuerda al régimen racista que gobernó el sur de África durante ese contexto. Para continuar contenido esta controversia, le doy paso a mi compañero. Es difícil plasmar las controversias de este conflicto sin mencionar las discrepancias teológicas e ideológicas que existen entre Israel y Palestina, que no solo consisten en diferencias en la cronología o significado de eventos importantes dentro de sus religiones. Involucra también el aspecto geopolítico de ambos estados y la interacción de estos con estados terceros y viceversa. Para poder entender la complejidad del conflicto, podríamos trazar una línea del tiempo de más de 2000 años. Esto también ayudaría a explicar la rivalidad que existe entre estas dos naciones, pero tan solo hablaré de aproximadamente los últimos 120 años y analizar esta competencia de nacionalismos exacerbados. Dentro de lo que se considera historia moderna, el primer evento al que nos tenemos que remontar es la Declaración Balfour, documento que fue de manifestación pública de parte del gobierno británico en el año 1917, es decir, durante la Primera Guerra Mundial. En este documento firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, dirigido al barón Lionel Walter Rothschild, declaraba el apoyo para establecer en Palestina un hogar nacional para los judíos. En ese tiempo, Palestina pertenecía al territorio del Imperio Otomano. Ahora se sabe que en realidad los británicos habían prometido al gobernante de la Meca, Sharif Hussein, que le darían el territorio palestino si luchaba en contra del gobierno otomano, lo cual hizo. Y al mismo tiempo también hicieron promesas con los franceses con respecto a la separación del territorio palestino luego de que la guerra acabara. Una vez la separación del Imperio Otomano y la repartición de los territorios, se mantuvo una colonia inglesa en Palestina donde lo único que se honró de la Declaración Balfour fue la facilidad de emigrar para los judíos a Palestina. Luego del aumento de tensión dentro de Palestina por la gran emigración de judíos por parte de los grupos árabes, y coincidentemente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la migración se vuelve dificultosa en el momento donde la mayoría de judíos necesitaba salir de Europa. Terminada la Segunda Guerra Mundial, los ingleses transfieren la potestad de la decisión de la partición de Palestina a la recién formada Organización de Naciones Unidas, la cual en noviembre de 1947 emite una resolución con respecto a la separación de los territorios palestinos, para que sea separado entre árabes, palestinos y judíos. A pesar que los territorios eran aparentemente equitativos en espacio y dándole a Jerusalén un estatus de zona territorial internacional, la separación fue con límites confusos y complicados que lo único que logró fue empeorar la situación, dando a inicio a un periodo de múltiples enfrentamientos armados en 1948. Entre el recién fundado Estado israelí y los estados limítrofes como Egipto, país árabe, Palestina fueron los que estuvieron involucrados dentro de estos enfrentamientos. En 1967 se da la Guerra de los 6 días, donde el Estado de Israel gana y expande su territorio con creces. Las Naciones Unidas emiten la Resolución 242 con la finalidad de establecer la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra y la necesidad de trabajar por una paz justa y duradera en la que todos los estados de la zona puedan vivir con seguridad. Luego de esto, el Estado israelí devuelve las tierras obtenidas por victorias de guerra. Un dato interesante es que el Perú formó parte de la comisión encargada con la creación de un plan para la solución del conflicto de Israel y Palestina,
y votó a favor de la partición de Palestina en dos estados distintos, decisión que ninguno de los otros tres países árabes pertenecientes a la misma zona geográfica aceptaron. Ojo, que eran los únicos países del Medio Oriente que pertenecían a las Naciones Unidas en esa época. El resto de años hasta el 2000 se puede resumir en más conflictos armados e intifadas, término que se utilizó para definir revueltas que realizaron los palestinos en contra del Estado israelí, palabra que significa levantamiento o sublevación. En estos conflictos hubieron varios elementos que resaltan en la contribución para el aumento en la tensión entre estas dos naciones, como por ejemplo el apoyo de otros estados, teniendo en cuenta que nos encontramos en el periodo de la Guerra Fría. Estos estados externos que ayudaron en la carrera armamentista y que influenciaron mediante la ONU en las decisiones geopolíticas de la región. La invasión por parte del Estado israelí a distintos territorios como la Franja de Gaza y Cisjordania, y también de lugares sagrados dentro de sus religiones, designados como internacionales y neutros, como el caso de la Cúpula de la Roca, la cual fue invadida por un primer ministro judío con fuerzas armadas. El control de los recursos como el agua, la cual tiene leyes y derechos en esa zona del mundo, las barreras burocráticas y físicas que se crearon para evitar la migración indiscriminada de refugiados palestinos, explosiones suicidas contra el Estado israelí, constantes revueltas y la falta de cumplimiento por parte de los palestinos con los impuestos israelíes. Con el pasar de los años, la tendencia a que se crearan asentamientos humanos de distintas nacionalidades aumentaron, y no solo dentro del territorio bajo el control del Estado israelí, también en territorios controlados por un Estado palestino y el Hamas, por parte de los nuevos colonos judíos. La política de los asentamientos fue condenada por la comunidad internacional como gravemente ilegal, ya que estos eran protegidos y administrados por el Estado israelí, dándoles servicios, protección militar y apoyo en la manera de obrar, es decir, apoyaban el hecho de que se siguieran creando más asentamientos. Otro suceso importante que cabe mencionar antes de llegar a la actualidad fue la firma de los acuerdos de Oslo, propiciado por el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. A pesar de que se lograron ciertos avances como la separación de las zonas y la competencia estatal de cada una de estas zonas, el acuerdo solo fue una idea inocente de alcanzar la paz, lo cual no resultó debido a todos los problemas mencionados anteriormente y que simplemente ninguno de los dos estados cumplió en cambiar, incluyendo la expulsión de los asentamientos humanos de judíos en la Franja de Gaza y múltiples explosiones suicidas y disparos de misiles de ambos lados del conflicto. La situación que ha creado más tensión en los últimos años es la ya definida separación de los territorios y la apropiación de manera ilegal de estos por los muros construidos a través de Cisjordania. Todo esto va acompañado con un constante racismo y segregación por ambas partes del conflicto, la falta de equitatividad en los derechos de los distintos tipos de ciudadanos que existen y la hostigación militar. Claro está que en tan solo una de esas partes del conflicto es la que realmente ostenta el poder. Para empezar a hablar sobre el muro, es necesario entender que este no es un problema en sí, sino un síntoma de un problema aún mayor, y que, como bien explicó mi compañero José Raúl, este viene desde hace muchísimos años atrás. El muro es únicamente la forma más palpable del problema. Es la que ha hecho que toda la atención internacional voltee a verlo y quiera opinar de una u otra manera. Como bien se ha mencionado, las relaciones entre Palestina e Israel siempre han sido una bomba de tiempo. El nacionalismo de ambas naciones está tan arraigado que incluso nubla la razón de las personas y los lleva a cometer actos sangrientos y macabros. En este momento les mostraré un video que corresponde al año 2000, mucho antes de que se comience la construcción del muro, pero que en realidad ejemplifica mucho lo que les estoy comentando. Advierto que las imágenes que verán a continuación son bastante fuertes. El 12 de octubre del año 2000, dos soldados israelíes fueron capturados en una comisaría de policía en Ramal, por traspasar la frontera fuera del control israelí. Este es un suceso que tal vez en cualquier otra parte del mundo no hubiese pasado de este punto. Sin embargo, en esta ocasión, en dicha localidad se encontraban velando a un joven palestino de 17 años que había muerto tan solo 2 días antes, en un confuso incidente donde soldados israelíes le habían disparado. El resultado: aproximadamente 100 personas, entre las que se incluían amigos menores de edad del difunto joven, acudieron a la comisaría,
donde no solo asesinaron a golpes a los soldados detenidos, sino que los mutilaron y regaron sus partes por todo el lugar, convirtiéndolo en una carnicería horrenda. La respuesta no se hizo esperar. El ejército israelí bombardeó diversos objetivos en Gaza y Cisjordania, que se encontraban bajo control palestino, no solo acabando inmediatamente con la vida de la milicia palestina, sino de familias y personas inocentes cuyo único error había sido estar en el lado equivocado del mundo. Durante la segunda intifada, el 1 de junio del año 2001, un ataque terrorista tuvo lugar en una discoteca llamada Pacha, en Tel Aviv, donde un suicida cargado con explosivos se detonó causando la muerte inmediata de más de 20 personas que estaban tan solo divirtiéndose. Unos meses más tarde, el mismo año, el 9 de agosto, otro atentado suicida tendría lugar en una pizzería de Jerusalén, donde murieron 15 personas, entre las que se encontraban niños que estaban celebrando un cumpleaños y una mujer embarazada. El incidente sería conocido más tarde como la masacre de Sbarro. Para este momento, los asesinatos premeditados y homicidios a plena luz eran cosa del día a día. Las fuerzas israelíes empezaban a responder con fuerza letal ante la más mínima provocación. Esto a su vez incitaba a los palestinos, apoyados por diversos grupos terroristas, a actuar con la misma o más crueldad. Para el año 2002 la situación era imposible de manejar, por lo que Israel, el 23 de junio del 2002, y haciendo uso de su ventaja militar, a sabiendas de que los civiles no se opondrían a soldados armados, aprobaron la iniciativa para construir el muro en cuestión. Para hablar del muro, específicamente, les mostraré este mapa, donde la línea verde es la línea fronteriza de Israel, la misma que se dibujó en 1967 y que fue propuesta por la ONU. Sobre esta línea ya se habló previamente, así que no me detendré a explicarlo. Lo que sí diré es que esta divide el territorio israelí del territorio palestino. La línea azul, en cambio, es el territorio sobre el que se va a construir el muro, el cual desde ya podemos observar que difiere mucho con la línea verde, que era la frontera aceptada internacionalmente. Las líneas amarillas son las líneas que aún no se encontraban construidas, pero que ya habían empezado su fase de construcción para el año 2015. Las líneas rojas son aquellas que ya se encuentran construidas, pero que además del alambrado, tienen además muros de hormigón. Una vista más de cerca nos muestra que la línea azul y la línea verde se separan hasta por 22 kilómetros, dejando a los pobladores palestinos de aquellos lugares atrapados entre dos fronteras. Una frontera física, como el muro, y una frontera creada por la crueldad y el racismo de aquellos que en realidad no dejan que estas personas accedan a los servicios más básicos como pueden ser escuelas o hospitales. Esto ha dejado a cientos de miles de palestinos atrapados en la que actualmente es llamada zona cerrada, no solo alejados de sus trabajos o escuelas, sino alejados de sus familiares o de sus tierras de cultivo. Respecto a la posición de las partes, en ambos lados es bastante firme. El gobierno de Israel mantiene una posición bastante firme respecto de lo que es, o lo que fue en su momento, el muro. Tanto así que ni siquiera lo llaman un muro, sino una valla de seguridad simplemente, alegando que este corresponde a su derecho legítimo de defensa de su Estado. Para ellos, este es un medio de defensa contra el terrorismo palestino, que ha causado que cientos de israelíes pierdan la vida dentro de sus fronteras, desde el año 2000 y específicamente en el año 2002, que fue el año en que se empezó a construir. Y es que ese año, los atentados suicidas dentro de autobuses, mercados o escuelas cobraron la vida de más de 300 israelíes, entre los que se encontraban no solamente soldados o puestos militares, sino personas que estaban celebrando o personas que estaban simplemente trabajando. Además, para apoyar su postura, Israel sostiene que en realidad este muro no ha sido más que la respuesta ante el laxo control que tiene Palestina respecto de los acuerdos internacionales que habían adoptado previamente para controlar el terrorismo procedente de su nación. Además de ello, sostienen que si es que no hubiese una barrera física,
ataques como los del 2002, 2001 o 2000 seguirían repitiéndose, y que este en realidad lo que hace es salvaguardar sus intereses como nación. Se amparan entonces en el derecho a autodefensa, mismo que es reconocido por el derecho internacional, y en que es principal preocupación de un Estado salvaguardar el bienestar y vida de su nación. La posición de Palestina, en cambio, aunque es bastante firme, va por otro lado. La OLP, la Organización para la Liberación Palestina, estipula que este muro estaría anexando, de facto, territorio palestino a Israel. Ellos además alegan que este territorio constituye en buena medida muchos recursos hídricos que, como ya se explicó previamente, como lo dijo mi compañero José, son especialmente escasos en esa zona. Según el Departamento de Asuntos y Negociaciones de Palestina, este muro limita la circulación de los palestinos, ya que los separa de puntos claves para su desarrollo y bienestar, como escuelas, hospitales, centros de trabajo, etc. Y además obstaculiza la posibilidad de por sí escasa que tienen los palestinos para ganarse una vida honradamente, al dejarlos aprisionados entre una barrera física y una barrera política. Para ellos, esta barrera es ilegal, y lo único que estarían haciendo realmente los israelíes sería anexar territorio palestino ilegalmente a su nación. Sin embargo, aunque este sería su fin principal, no sería el único, ya que además, este se habría construido como una especie de vendetta ante el Estado palestino por las históricas riñas que han tenido ambas naciones. Con este muro, Israel buscaría evitar que Palestina forme una nación fuerte, ya que los estaría separando de sus territorios y de su gente. Dicho esto, es lamentable saber que a día de hoy la situación no ha tenido ningún tipo de solución, y que aunque han habido numerosos intentos de llegar a un común acuerdo, lo cierto es que la situación parece que no va a arreglarse, al menos de momento. Como se dijo previamente, el muro en realidad no es más que la gota que rebalsa el vaso, no es más que un síntoma. La enfermedad es aún más grave, y lamentablemente es histórica. Estando así que el conflicto ha recibido el nombre de conflicto entre conflictos o conflicto intratable. A lo largo del video les hemos hablado de muchas resoluciones o tratados que han buscado inocentemente arreglar la controversia. Sin embargo, no hemos hablado específicamente de qué era lo que decía cada uno. Por ello, algunos de estos acuerdos o resoluciones adoptadas por la ONU las veremos a continuación a detalle. No sin antes decir que en su mayoría estos no han sido más que intentos que lamentablemente no llegan ni siquiera a ponerle paños fríos a la cuestión, y en un caso específico prácticamente sirvieron para iniciar una guerra. Sin embargo, para entender este tema, mi compañero Kevin les hablará específicamente de la resolución. Para conocer esta resolución 181, que lo que nos dice esencialmente es que van a partir el territorio palestino en tres. Uno, Estado árabe, otro Estado israelí y otro a Jerusalén, que va a tener un tipo de fideicomiso. Después le voy a hablar sobre eso. Pero los fundamentos de esta resolución se basan en un informe de una comisión especial que lo envió la misma ONU para que vea todos estos asuntos pertinentes a este problema y formule propuestas de solución, en el cual ellos consideran que la situación de Palestina es susceptible de menoscabar el bienestar general y las relaciones amistosas entre las naciones. Toma como nota la declaración hecha por la potencia mandataria británica, que proyecta que el 1 de agosto de 1948 tiene planeado su evacuación, es decir, dejar el territorio. Y obviamente eso va a provocar una guerra civil. Y la ONU, por naturaleza, que es proteger la paz, va a tratar de evitar esto con esta resolución, anticipándose. Y como ya mencioné, tiene un nombre peculiar que se llama Plan de Partición con Unión Económica. La partición, ya lo dije, entre territorios, y la unión económica es porque esta unión, en resumen, por ejemplo, habla sobre un sistema monetario común, una unión aduanera, un desarrollo económico común, respecto al riego, electricidad, entre otros.
Lo que quería es que ambos países compartan, que no estén muy distantes económicamente. Y así evitar también, pongamos que se independicen y al año o a los 2 años vuelve a haber un nuevo conflicto. Pero la parte resolutiva, quiero mencionarles que mencionan que el Consejo de Seguridad va a ser el encargado de adoptar las medidas necesarias previstas en el plan de ejecución del mismo. La situación de Palestina constituye una amenaza a la paz, pueden aplicar los artículos 39 y 41 de la Carta de las Naciones Unidas. Y sobre artículos, en resumen, lo que nos quiere decir es que en el caso de que alguien incumpla las recomendaciones que da la ONU o las medidas adoptadas, puede el Consejo de Seguridad establecer medidas provisionales antes. Y en el caso de esto también, si incumplan, pueden hacer uso de la fuerza aérea, naval, terrestre, la acción que sea necesaria para restablecer la paz y seguridad internacional. Pero claro, sin uso de la fuerza. También hay un mandato hacia las otras naciones de que exhorta a todos los gobiernos y a todos los pueblos a que se abstengan de toda acción que dificulten o dilaten la ejecución de estas recomendaciones. Y esta resolución también tiene 4 partes. Una parte que se encarga de la construcción y gobierno futuro de Palestina y que establece como fecha límite al mandato el 1 de agosto de 1948. Y también establece la partición e independencia. Y para que esto sea posible la independencia, exhorta a cada estado antes de designar un consejo provisional de gobierno. Y este consejo provisional de gobierno a establecer una milicia armada que ponga orden en la frontera. Y también designar un alto mando. Pero este control general político y militar, inclusive la designación del alto comando, será ejercido por la Comisión Palestina. Esta Comisión Palestina estaba compuesta de 5 miembros: Bolivia, Checoslovaquia, Dinamarca, Panamá y Filipinas. Como vemos, son países de América, algunos de Europa y algunos de Asia. Y esto porque a razón de que son países alejados de este conflicto. También este consejo establece de gobierno del Consejo Provisional que cada estado organizará elecciones con todos los derechos fundamentales inherentes a ciudadanos, tipo una constitución, ¿no? Protección de lugares sagrados, santuarios religiosos, derechos religiosos de las minorías y también a los extranjeros. También establecen en la parte 2 las limitaciones de las fronteras del Estado árabe judío y la ciudad de Jerusalén. Y sobre la ciudad de Jerusalén, en la parte 3 nos habla de que esta ciudad será constituida como corpus separatum, bajo un régimen internacional especial, y estará en cargo de un consejo de administración fiduciaria que será designada para desempeñar en nombre de las Naciones Unidas las funciones de autoridad administradora. Y en la parte 4, que es la última, se invita a los ciudadanos que alguna vez han gozado de privilegios e inmunidades en Palestina, incluso las que se otorgaron bajo el Imperio Otomano, a renunciar a estos derechos. ¿Qué pasó después? Si se hizo o no se cumplió esta resolución 181. Bueno, lastimosamente no se cumplió, y porque la Alianza Árabe dijo en primer momento Israel aceptó, pero la Liga Árabe no. Mientras la élite de la comunidad judía aceptó, como dije, los términos de resolución, la Liga Árabe local y la Liga Europea lo rechazaron contundentemente. Y lo repito porque hay una base, la parte de ellos, de la Liga Árabe, es que la división territorial no reflejaba la distribución demográfica de ambas comunidades. Tan solo un año después estallaría la guerra árabe-israelí, de la que Israel saldría victorioso, por lo que en 1949 se firmaría un armisticio entre ambas naciones. En 1967 se dio inicio a la Guerra de los 6 días, la misma que culminó con la casi desaparición de Palestina. Por este motivo, la ONU, en noviembre del mismo año, emitió la resolución 242. Resolución 242, quería mencionarles que ellos mencionan, la ONU, que es inadmisible en la expansión territorial por medio de la guerra, y que deben respetar el artículo 2 de las Naciones Unidas, de la Carta de las Naciones Unidas, y este establece de que todo país miembro de las Naciones Unidas debe abstenerse a recurrir a las amenazas y el uso de la fuerza, es decir, alerar las controversias internacionales por medios pacíficos. La resolución de la Corte Internacional de Justicia nos habla de varias decisiones que ha tomado, y esto fue a pedido del Consejo de la Asamblea General de la ONU, que le pidió a la Corte Internacional de Justicia
de que diera su opinión respecto a este asunto del muro de Cisjordania. Y sobre esto mencionó de que Israel tiene la obligación de poner fin a sus violaciones del derecho internacional, tiene la obligación de detener el derecho inmediato de obras de construcción del muro, que está elevando en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, y sus alrededores, desmantelar de inmediato la estructura ahí situada, destruirla y derogar todo efecto inmediato de actos legislativos y reglamentarios en ellas relacionadas. Israel tiene la obligación de reparar todos los daños y perjuicios causados por la construcción del muro en territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental y sus alrededores. Todos los estados también tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del muro y de no prestar ayuda o asistencia. También menciona de que en la Asamblea General y el Consejo de Seguridad pueden tomar medidas necesarias sobre este tema. La resolución no es actual, pero el contexto sí es actual. La resolución es la 478 del 20 de agosto del 80. Esta resolución permite comprender la tensión que existe en Estados Unidos respecto a Jerusalén como ciudad de Israel. Y este reconocimiento a ciudad de Israel se establece a través de una embajada. Porque antes de 1980 sí había embajadas en Jerusalén. Estaba la de Chile, Uruguay, Bolivia. Y Donald Trump, en el año 2017, toma la decisión que Estados Unidos de Israel se ha trasladado de Tel Aviv a Jerusalén, y lo cumplió en el 2018. Entonces, esta resolución Estados Unidos no la cumple, y los países, como ya mencioné, Chile, Uruguay, Bolivia, sí la cumplieron, porque se mudaron a Tel Aviv después de esta resolución del 80. Tristemente, esto solo demuestra que la crisis territorial no ha sido resuelta al día de hoy, y que mientras sigan existiendo intereses económicos o políticos de distintas naciones y grupos poderosos, no se va a resolver. Es penoso terminar la presentación de esta manera, sobre todo cuando se hable de un conflicto que ya tiene cientos de años. Como grupo, esperamos que el video haya sido explicativo y que haya aclarado sus dudas respecto a este conflicto.